Pues me hice porque vi una oportunidad. Trabajaba en banca y, y, y se dio la oportunidad de que una persona que se jubilaba dejaba el negocio. Me interesé y vi que había poquita competencia y había posibilidades de hacer un proyecto chulo y me animé. Y me animé por eso, sí, sí. Pues la verdad es que cuando empecé eh, vivía, estaba todo más tranquilo, había más rentabilidad. Me acuerdo que adquirimos la empresa y la amortizamos en muy poquito tiempo y los primeros años fueron muy rentables y bastante cómodos, entre comillas, dentro de lo que es este trabajo, de pasar tantas noches fuera y demás. Eh, Ahora el ambiente es mucho más hostil en general y se nota que la situación es más compleja, aumenta la competencia, hay bastante más competencia desleal y bueno, nosotros no hemos... a ver, yo me doy con un canto en los dientes, pero en general veo que el sector no se ha adaptado a todo ese proceso de cambio y de conflicto, sobre todo de cara al cliente. Creo que no hemos todavía sabido llegar al cliente de la manera que nos lo pide. Nos lo pide de mala manera, pero es como el niño pequeño que te grita y patalea, ¿no? Realmente te está pidiendo otro tipo de cosas. Y muchas veces nos quedamos simplemente con la pataleta, con el, pues me habla mal el vecino y se queja y me exige más de lo que merece nuestro trabajo y demás. Entonces, en eso todavía no hemos, en líneas generales, no hemos sabido adaptarnos. También el cambio de la tecnología, el que ya muchos clientes te hablan por boca del chat GPT, por ejemplo, entonces ya a veces se nota. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas, estamos en ese proceso de transición, aunque yo vislumbro un futuro prometedor. Creo que la cosa va a evolucionar. Los puntos fuertes claramente es la estabilidad. Pocos negocios hay tan estables como este en el que tú controlas el dinero de tu cliente, por lo tanto, y además con un ingreso recurrente. No eres un arquitecto que sí, que estás muy vinculado a una promotora y que la promotora te llama cada vez que hace una promoción, pero si deja de hacer la promoción, si deja de hacer promociones ya no te llama y tú sufres, ¿no? Aquí no, aquí todos los meses tienes un trabajo recurrente y vas generando unos ingresos. Entonces esa estabilidad, sí que hay otros tipos de servicios, tipo asesorías y demás que lo tienen, pero la asesoría no controla el dinero de su cliente tan directamente como nosotros. Nosotros lo controlamos absolutamente. Entonces esa estabilidad es muy buena. Con todos los cambios que se están produciendo, mi sensación es que hay tantísima gente que está en el proceso de llegada de jubilación proporcionalmente con muy pocos compradores, aparte de las grandes empresas, y me da la sensación que bueno, si hay pocos administradores de tipo profesional, ¿vale? De tipo boutique, es decir, una persona especializada que tiene un volumen de comunidades controlada, con un equipo especializado en eso, va a haber cada vez menos de eso. Habrá sí grandes empresas que tendrán cientos, miles de comunidades y que será, bueno, pues con mucha persona, con mucha fluctuación, es decir, no tan especializado y por lo tanto el cliente que quiera un buen administrador va a haber relativamente pocos. Por lo tanto, oferta y demanda, si hay pocos, el precio debería de subir, por lo tanto se debería de mejorar o yo intuyo que va a mejorar la sensación del administrador profesional en cuanto a horarios y en cuanto a respeto. Es lo que espero y deseo.
Pues bueno, mi socio, la verdad es que mi socio ya era colegiado y enseguida bueno, pues o sea, no me dio ni opción, enseguida me dijo, no, esto tiene muchísimas más ventajas que ir por tu cuenta y esto hay que colegiarse, ¿no? Entonces, inicialmente yo no hice una reflexión del por qué sí o el por qué no, prácticamente me vino sobrevenido. Y hasta que no, pero es cierto que hasta que no me he acercado yo más al colegio no he visto las ventajas, ¿vale? En el día a día, pues bueno, me colegio, ¿vale? Me pongo a trabajar, me encargo de los clientes y hasta que no pasó un tiempo y estuve más vinculado con el colegio, no vi todo lo que te puede ofrecer. Sí que tengo, como crítica constructiva, en general veo que los que se acercan al colegio sí que perciben esas ventajas, pero en otros que no tienen esa proactividad no lo notan. Sí, yo he hablado con cantidad de compañeros que, no, el colegio, no, pero vas a las jornadas, no, yo a esas cosas no voy, pero a la formación, pero y sabes que hay estos servicios, no, yo no sé, y cuesta animarlos, ¿no? Es decir, en algún caso he pensado que tiene que ir el colegio más a ellos porque hay gente que no tiene esa predisposición. Pues lo que me encantaría es invitarlo a alguna jornada de formación o una jornada de un evento de 1 o 2 días, porque ahí es donde se nota el gran cambio. Es decir, tanto la aportación formativa que te puede dar el colegio y a nivel de información de todo lo que aporta, como lo que es igual o más de importante, que son los colegiados, ¿vale? Si entendemos el colegio como un grupo de personas y ese grupo de personas que tienen experiencia, que tienen situaciones diferentes que te pueden aportar muchísimo, eso es lo que, o sea, yo lo que le pedía a todos es que le dieran la oportunidad, sobre todo en alguna jornada de unos 2 días, en un encuentro formativo. Si van a un encuentro formativo van a repetir seguro y van a ver las ventajas a nivel global de manera muy objetiva. A ver, las más importantes a nivel de consejo, pues entiendo que son toda la parte de, que afecta a la profesión, sobre todo a la parte legislativa, toda la batalla que se está llevando relativa a las mejoras en la ley o a cambio de normas que puedan afectar tanto a nosotros directamente como indirectamente a las comunidades, entiendo que es la parte más importante. También hay otra parte quizá más subjetiva, pero de igual importancia, que es un poco la unión de todos los colegios territoriales y a su vez de todos los colegiados. Esa parte me parece muy importante. Ahora creo que, por ejemplo, con todo el tema de Valencia, lo ocurrido en la Dana, se abre, es como otra advertencia de la necesidad de, en situaciones así, el colegio puede ser ese paraguas que nos proteja ante situaciones extraordinarias, o que colegiados ayuden en situaciones tan extremas. Esa sensación del colectivo en esos grandes momentos y en momentos tan difíciles es donde se puede hacer esa aportación tan importante a decir, oye, como eres colegiado, tienes un grupo de personas, ya no solo de tu región, sino de toda España, que te pueden ayudar y que están trabajando por ti de alguna manera, ¿no? Sí, el problema de eso que yo veo es que hay gente que es muy proactiva o le gustan las redes sociales y puede tener su Instagram o puede tener su Facebook o Twitter y demás. Y en eso es fácil que sigan la cuenta del colegio, es relativamente sencillo. Por supuesto, a todos les recomendaría que se asomaran. Pero es cierto que hay gente que no está interesada, a lo mejor tanto en redes sociales o precisamente utiliza las redes sociales para un tema más de ocio, por desconectar y pues ver deportes o otro tipo de cosas, ¿no?
A mí las redes. Sí, a mí siempre he seguido el consejo, sobre todo por Twitter, y por ahí es un poco por donde siempre he estado informado. Súper interesante, súper interesante. Eh, para todos nos pasa como, en general nos pasa a todo el mundo que necesitamos, es decir, un vídeo de YouTube que ves que ya ves que es de 1 hora y pico y tal, ya te tira un poco para atrás o ya te lo pospones como para buscar un momento en el que estés más tranquilo para verlo y a veces no sucede. Entonces, todo lo que sean vídeos cortos, directos, eh, fantástico. Y podcast a mí me parece fabuloso, porque es lo típico que que bueno, aunque estés caminando o estés trabajando en alguna cosa que sea muy automática, el estar escuchándolo de fondo te viene muy bien, es aprovechar el tiempo y me parecen opciones buenísimas. A ver, prefiero la presencial, pero es cierto que a veces pues la presencialidad, dependiendo del evento donde sea y donde estés tú, pues yo estoy en la zona de Murcia, normalmente estoy entre Murcia y Alicante, pues una formación interesante en Madrid me puede interesar, pero es verdad que a veces el coste de oportunidad de tiempo, ya no tanto de dinero, sobre todo de tiempo, pues a veces te tira para atrás, ¿no? Entonces, aunque prefiero la presencialidad, el que pueda tener las dos opciones es muchísimo mejor, ¿no? Pero lo presencial siempre es mejor, sobre todo por lo que aporta los ratos de descanso y de intercambio y el comentario con el compañero y demás, es como multiplicar la formación. Entonces, eso en telemático no sucede o sucede muy poquito, ¿vale? En el chat se puede comentar algo, pero ya muy poco. Entonces sí que creo que bueno, tener las dos opciones es fantástico, pero casi animaría siempre a la presencial. En cuanto al tipo de formación, mi sensación es que hay una parte que, digamos, la parte jurídica, en general, con todo lo que te aporta el colegio, el poder acceder a información de cuestiones del día a día del tipo jurídico, sobre acuerdos, sobre doctrina, es relativamente sencillo. Si tienes un poco de inquietud, es relativamente sencillo. Y donde veo que en general yo necesitaría más, y me da la sensación que en general los compañeros, es sobre todo en habilidades humanas y tecnológicas de nivel. Es decir, el poder, desde un punto de vista muy práctico, pues saber utilizar herramientas de las que están naciendo, Power Automate, ChatGPT, etcétera, cualquier tipo de IA, pero desde un punto de vista práctico, porque es como que está muy manido el que sí, que se ven vídeos y de cosas muy curiosas y tal, pero aplicado a tu día a día, en eso hay gente que lo está aprovechando, muy poca en proporción a las posibilidades que tiene. En eso necesitaríamos ayuda. Y lo que creo que nos va a diferenciar de las grandes empresas, que va a ser que yo las veo como algo mucho más de un protocolo y de sota, caballo y rey, porque pues casi o un automatismo o unas normas internas te irán diciendo lo que tienes que hacer. En nuestro caso, la habilidad humana es lo que nos va a diferenciar. El saber empatizar, el saber llevar una reunión, el cómo llevarla, el cómo negociar, toda esa parte de habilidades humanas, de habilidades blandas que le dicen, eso es lo que te va a diferenciar totalmente, porque lo bueno de nuestro sector, aunque haya mucho miedo sobre la tecnología y sobre la inteligencia artificial, en nuestro sector, con una esperanza de vida tan alta, es decir, nuestros presidentes van a seguir siendo personas de 40, 50 años en adelante. Por lo tanto, esas personas van a seguir demandando sin lugar a dudas el trato humano, por lo menos en un horizonte temporal más o menos cercano.
si estás bien preparada en cuanto a habilidades humanas, por muy buenos desarrollos que tengan de inteligencia artificial en otra empresa, si yo mi parte humana la llevo muy bien y atiendo muy bien y me apoyo en la tecnología, voy a poder dar un servicio que va a tener un valor elevado. Yo espero que así lo reconozca el mercado. Entonces, la parte de alta tecnología y la parte de habilidades humanas creo que es lo más importante ahora mismo. Lo que más me cuesta, me quedan todavía años para jubilarme, pero si me quedara poco tiempo tendría claro que continuaría años. Es decir, no vislumbro un horizonte temporal de decir, uy, yo a los 65 salgo corriendo o vendo mi negocio. No, o sea, me encanta en el sentido de que yo me siento que ayudo a cientos de personas, a miles de personas. Sí, tengo como bastante claro que la gente no sabe cuál es nuestro verdadero trabajo. Y cuando interpretas correctamente cuál es tu verdadero trabajo, si lo tienes claro y ese trabajo es de ayudar a cientos de personas en su día a día, y además lo haces, pues sí, tiene sus partes malas, claro, el hacer reuniones por la noche es pesado y es dificultoso, y cuando tienes centenares o miles de personas, estadísticamente tienes un porcentaje de personas pues que son difíciles, porque estadísticamente tiene que suceder, ¿vale? Entonces, esas pegas están. Entonces, si administras a 4.000 vecinos, es que tienes 200 personas muy complicadas, incluso en algún caso peligrosas, pero por estadística, ¿vale? Entonces, eso está claro. Y esa es la parte mala, ¿no? Que te toca lidiar con gente muy complicada y que parece que la sensación global es que cada vez eso hierve más y afecta a más gente. Y eso es así. Pero la parte buena es que cuando tú tienes claro y defiendes tu profesión, y yo en los despachos que trabajo, cuando te viene gente que te busca y que le da igual el precio y que quiere que lo administres tú, eso es maravilloso y demuestra que alguien ha hablado muy bien de ti y a lo mejor no ha venido ni a comentártelo, pero al final te llega un cliente y los estás ayudando. Y cuando ves de qué situación parte y empiezas a ayudarlo, bueno, pues es gratificante. Es gratificante ayudar a personas, o en mi caso también, en algunos casos, administradores. Entonces es fantástico. Si partiendo de esa sensación, además de la cuestión de la estabilidad económica, que es muy importante, nuestro trabajo es maravilloso. Lo que hay que... A mí, en algunos casos, cuando hablo con despachos, yo les he preguntado y les digo, ¿cuál es vuestro verdadero trabajo? Y intento hacerles la reflexión para que normalmente dicen, bueno, pues administrar, o yo soy el contable, o yo gestiono incidencias. Y siempre les digo, no, tú ayudas a personas. Céntrate en eso, es que si tú tienes claro que ayudas a personas y eres buena gente, trabajarás mejor, porque al final detrás de esa incidencia, que sí, en el día a día es tu incidencia, pero eso genera estabilidad en tus vecinos y que puedan convivir correctamente. Si tienes claro eso, podrás sobrellevar todas las partes malas de este trabajo, que también las hay, claro. Empiezo por la parte que creo que se puede mejorar, es decir, la sensación en la distancia. Yo estuve unos años en el colegio de Murcia y tuve la sensación de lo que suele suceder en estos casos, demasiada burocracia. Demasiada burocracia y demasiada lejanía del consejo hacia el colegiado, sobre todo de base, ¿no? Claro, si tú estás dentro de un colegio, pues sí, en algún encuentro o si te relacionas, pues te puedes sentir más cercano, ¿no? Pero el colegiado de base que no tiene esa
proactividad a la relación o a formar parte de un colegio, yo creo que el consejo lo ve como algo muy lejano. Y tenemos que ver la manera de que no sea así, de que el consejo sea una parte, ya no sé si del día a día, pero casi, ¿no? Es decir, que si nosotros podemos llegar a entender al consejo y a los colegios como una parte como un punto de apoyo en tu día a día, de manera objetiva, todo iría mucho mejor. Y bien, eso creo que hace falta un poco de crítica constructiva, por supuesto, de tormenta de ideas, para entender sobre todo a aquellas personas que están tan alejadas, por qué lo están y cómo acercarlas, ¿no? Somos un colectivo que se siente sufridor y que cuando hablas individualmente, como somos todo como islas que nos hemos ido haciendo a nuestra forma y que en muchos casos hemos interactuado poco, esa sensación de islas hay que tender puentes y hacerlo más cercano. En eso creo que hay mucho por hacer. Yo creo que el colegiado de base, yo no me siento lejos, pero porque conozco a muchas personas del consejo y en algunos casos tengo muchísima relación, pero en general otros compañeros se sienten muy alejados, en mi opinión, del consejo, y eso hay que tender puentes para, aprovechando la tecnología sobre todo, pero aprovechando también la cercanía, incluso persona a persona, de hacer encuentros con compañeros que no han ido nunca a nada y animarlos, llamarlos personalmente para, oye, pues vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, de reflexión, ese tipo de cosas. Creo que nos ayudaría, es un esfuerzo grande, sin duda, pero bueno, si es una carrera de fondo, merece la pena. Porque la parte buena del consejo es que cuando te das cuenta de que hay personas que están dedicando muchísimas horas de su tiempo, quitándose de sus despachos, y ves que están trabajando también para ti, pues eso es maravilloso. Es maravilloso sentir que alguien realmente sí que te está ayudando, ¿no? Y no entendido como un ente, como una institución que aunque lo sea, sí, pero que está formada por personas, y que cuando ves a esas personas y que han ido a esta reunión y que están pendientes de esto, y aunque no hayan podido modificar la ley como quisiéramos, pero oye, pero que sabes que han estado peleándolo y que han tenido X reuniones y demás, el que si eso llegara a los compañeros, tendrías otra sensación, no tanto a que, pues una institución que está ahí, que sí, que tengo un seguro y poco más, parece en algunos casos, ¿no? No, eso hay compañeros que están trabajando para ti y eso tiene mucho valor como colegiado. Por supuesto, es importantísimo. Si no se ha participado más, es un poco la muestra de la distancia, ¿no? De que siguen estando en su isla y no hay puente. Necesitamos un poco, por lo menos, que vislumbren ese puente. Lo que les diría, por supuesto, es que si hay algo que te incomoda o que crees o eres de los que piensas que el colegio pues no me ayuda en nada y eres crítico, con más motivo tienes que responder a la encuesta y no actuar como la conversación de bar de criticar al gobierno, ¿no? Que es lo fácil, o criticar y que todo sube, es decir, la típica. No, aquí estás dentro de tu trabajo, es muy importante que esa crítica sea constructiva, construye propuestas y construye el transmitir qué te falta. Si a todos o a muchísimos nos falta lo mismo, será perfecto y será objetivamente algo en el que hay que trabajar, y ya solo el hecho de que haya una preocupación por que rellenes esa encuesta es para que no quede en saco roto. Por lo tanto, a los más críticos son los que más deberían de
de responderla, y esos 5 minutos es una inversión de tiempo en positivo. Yo es que he colaborado bastante con el tema de la Dana de Valencia, con algunos compañeros, y para mí es bueno, en su día ya sufrí el terremoto de 2011 en Lorca, que ya fue una situación bastante dramática. Ahora pasa como lo que ha pasado en la Dana, también pasó lo de La Palma, y periódicamente pues van sucediendo hechos extraordinarios. Yo creo que en estas situaciones tan extraordinarias es donde más unidos tenemos que estar, es donde más unidos se puede notar la sensación de tener a alguien detrás, como el colegio y como los colegiados y los compañeros que están en el consejo. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora en eso. Creo que es algo que cuando te das cuenta, es decir, nosotros somos los que mejor podemos empatizar con los compañeros de Valencia, porque sabemos lo que podemos ponernos en su pellejo fácilmente, decir, oye, de la noche a la mañana una gran cantidad de edificios de repente se inundan y se quedan sin puertas, sin telefonillos, sin instalación eléctrica. Es decir, empatizar de cómo viviría yo eso es una cosa que se te ponen los pelos de punta. Entonces es muy fácil, y en eso creo que de cara al consejo, el tener un protocolo de actuación, de tener un grupo de solidaridad ya predefinido, para estar preparado para estas situaciones, que da la sensación que van a seguir ocurriendo por la situación climática, eso nos uniría mucho, ¿vale? Hay ciertas cosas que yo estoy defendiendo hace tiempo, como que peleemos entre todos y que todos seamos unión, igual que la unión que se hizo en su día para modificar la ley, para que se pudiera actuar contra los propietarios con cantidades pendientes de pago, contra los morosos, y hubo una unión enorme entre compañeros. El que nosotros nos podamos unir para decir, oye, las pólizas de seguro comunitarias tienen que incluir los honorarios del administrador, no porque el administrador se quiera lucrar, sino porque el administrador, ante una situación extraordinaria, necesita honorarios extraordinarios para afrontar esa situación, ¿vale? Para multiplicar por 3 su plantilla, aunque sea puntualmente, ¿no? En eso, aunque sea para esa situación concreta, eso nos uniría mucho, porque lo sentiríamos como algo, como lo que sucedió en su día, que antes, si tenían muchas dificultades para reclamar las cantidades pendientes de deuda de los propietarios, y de repente cambia la ley y ves que eso objetivamente te impacta positivamente porque puedes luchar, te impacta positivamente en tu día a día. Situaciones como estas, en la que ya te digo que estoy muy sensible, pues creo que tenemos que afrontarla, pero como con la bandera de que tenemos que sacarla entre todos, y que cada administrador colegiado, cuando le llegue una compañía de seguros a querer hacer seguros con él, decirle, tiene que incluir honorarios del administrador en situaciones extraordinarias. Y además el consejo va a tener preparado un grupo de intervención inmediata con unos protocolos para ayudar en situaciones, ¿no? Eso es lo que tengo tan presente, que es el mensaje que me gustaría que llegara a los compañeros del consejo, que me consta que ya están en ello, pero que es de las cosas que es muy fácil que se diluya en tu día a día, porque te van arrastrando otras situaciones, ¿no? Entonces me encantaría que no quede en saco roto y que ayude, y que estemos preparados para el futuro.